En 2018 pasó un suceso que no se creía posible. Una guerra dentro de un juego hizo que miles de familias no pudieran comer. Pero ¿cómo es esto posible y cómo llegamos acá? Esta es la historia de RuneScape y de cómo se devaluó su moneda. Todo arranca en la salida de RuneScape allá en el 2001. RuneScape es un MMO como cualquiera. Hay un mundo abierto, uno puede hacer misiones, minar y hacer varias cosas, pero lo importante es que hay comercio entre los jugadores. Este comercio se hace mediante la moneda del juego, que es el oro. Como muchos MMO, el oro se consigue mediante misiones o minando. Este oro después lo podemos intercambiar por otros bienes con otros jugadores. Es algo muy parecido al dinero en la vida real, pero si alguien quiere algo, ya sea virtual o en la vida real, ese algo tiene un valor. Por ejemplo, los NFTs en sí no existen, pero tienen un valor porque la gente está dispuesta a comprarlo. Es lo mismo con el oro de RuneScape. Si nosotros farmeamos mucho oro, se lo podemos vender a alguien por dinero real. Esto hace que este objeto virtual no solo tenga un impacto dentro de este mundo, sino también en el mundo real. Pero para entender cómo esta guerra desembocó en pérdidas reales, hay que entender un poco de economía primero. Imaginemos, por ejemplo, que estamos en una isla aislada donde hay 10 personas y cada uno tiene un pan y una moneda. Si nosotros queremos comprar otro pan, podemos dar nuestra moneda y tener 2 panes y 0 monedas. Ahora, volvamos a esta situación inicial donde hay 10 personas, 10 panes y 10 monedas. Yo tengo un pan y una moneda, pero de la nada todo el mundo encuentra 9 monedas tiradas. Entonces, ¿ahora qué pasó? Todo el mundo tendría un pan y 10 monedas. Ahora no sería lo mismo, no puedo comprar con una moneda un pan, porque podría, por ejemplo, comprarme todos los panes y la gente no querría vender sus panes por un valor tan bajo, ya que tienen muchas monedas. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de intercambio? Acá lo normal sería que, por ejemplo, intercambiemos un pan por 10 monedas. Se podría decir que el valor de la moneda bajó. Algo así muy parecido es la devaluación, pero la gente no encuentra monedas tiradas, sino que lo que pasa es que se crean más. El ejemplo más clásico de esto es el Imperio Romano. Aunque no lo crean, el Imperio Romano cayó por culpa de esto. El Imperio Romano tenía monedas de oro, pero le empezó a meter otro tipo de metales para hacer más cantidad de monedas. Diluyó el oro en las monedas. ¿Qué pasó? Que empezó a sacar monedas a lo loco y la gente se dio cuenta que el precio de la moneda valía menos, ya no era tan valioso como antes. Y así es como cayó el Imperio Romano, que recordemos era muy grande el Imperio Romano, o sea, es una locura que haya caído por culpa de la economía. Un ejemplo más actual es Venezuela, que tiene una devaluación terrible, o por ejemplo Argentina, que tuvo durante varios años mucha devaluación. Como dije anteriormente, uno de los países que más sufre de inflación es Venezuela. ¿Pero qué significa esta inflación? Significa que, por ejemplo, un salario normal no alcanza para comer. Entonces la gente empezó a buscar alternativas. Y aunque parezca increíble, una de estas alternativas era farmear oro en RuneScape y venderlo por dinero real. En este caso lo que hacen es farmear, minando o haciendo misiones y se lo venden a estadounidenses por dólares. Y aunque no lo crean, esto era más rentable que un trabajo tradicional. Es por eso que muchos venezolanos empezaron a trabajar de esta forma. Había muchísima gente, incluso ciber llenos de gente farmeando oro en RuneScape. Lo que pasó dentro de RuneScape con la llegada de los venezolanos es que no solo empezaron a aparecer venezolanos, sino también muchísimos bots. De la nada los servidores se saturaron y se llenaron de gente. Pero fuera de los problemas de rendimiento que esto ocasionó, también habían problemas con la economía, porque como dije anteriormente, cuando uno inyecta mucho dinero en el sistema, se genera inflación. Esto también pasa en los juegos. Por ejemplo, todos estos venezolanos que estaban generando oro, hacía que el valor del oro baje. Había tanto oro en el sistema que las cosas se hacían más caras en el sentido de que valía más oro porque era más fácil de conseguir. Había mucha más gente consiguiendo oro que antes. Esto obviamente pasa porque en RuneScape el oro es ilimitado. Uno puede ir a una mina y sacar infinito. En la vida real uno no puede minar oro infinito porque la tierra tiene cierta cantidad de oro. Pero sí que pasa con los billetes, por ejemplo. También esto hacía que el oro bajase de precio. Supongamos que 10 de oro en el juego eran 10 dólares. Si hay mucha gente queriéndote vender 10 de oro, el precio empieza a bajar. Un ejemplo claro es el marketplace de Steam. ¿Qué hacemos la mayoría para que se venda rápido nuestro objeto? Lo ponemos unos centavos más barato que el resto. Entonces aparece primero y lo vendemos rápido. Si hay millones de personas con ese objeto haciendo lo mismo, en un punto el precio va a caer muchísimo. Algo parecido estaba pasando con el oro en comparación al dinero real. Todo esto enojó muchísimo a los jugadores clásicos de RuneScape que no tenían nada que ver con Venezuela y no querían saber nada de esto. Se creó un clan específico para matar venezolanos y se creó un exterminio de venezolanos. La mina y los lugares donde estaban los venezolanos se convirtieron en zonas de guerra que empeoraban aún más el rendimiento de los servidores. Pero en medio de este caos apareció la leyenda del gaming y esperanza de los venezolanos.
Pero Arepa Master 69 no era solo un jugador, era un símbolo de resistencia. Tenía una gran habilidad para organizar a los farmers y se convirtió en el líder de los venezolanos. Tenía tácticas bastante estratégicas que lograban mantener las zonas de farmeo siempre activas. Era como una esperanza para el resto de venezolanos. Pero esta leyenda, junto al ejército de venezolanos farmers, la guiaron tanto al servidor que los desarrolladores tuvieron que empezar a tomar medidas. Pero los servidores de RuneScape estaban diseñados por una cantidad de jugadores normal, la promedio, y con la llegada de los venezolanos y los bots, más las guerras que se generaban, habían tantos problemas de rendimiento que los servidores empezaron a caer. Para solucionar estos problemas de rendimiento se hizo lo que se conoce como escalar los servidores horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? No es mejorar los componentes de un servidor para hacerlo más poderoso, sino que meter más servidores. Algo como por ejemplo YouTube tiene servidores en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, en todos lados, y la gente de esa localidad se conecta a ese servidor. No hay necesidad de tener un servidor centralizado porque simplemente va a explotar. Es medio difícil hacer esto en los juegos, pero se puede si querés sacrificar ciertas cosas. Por ejemplo en RuneScape lo que se hace es crear como una especie de lobbies o servidores pequeños donde hay 100 jugadores, supongamos. Entonces no vas a estar viendo a todos los jugadores del mundo, pero es una cantidad razonable. Lo primero fue mejorar la cantidad de servidores, después tuvieron que bajar la cantidad de jugadores que entraban en cada servidor, y después tuvieron que implementar sistemas para detectar bots y empezar a banearlos. Y después por último también tuvieron que empezar a cerrar cuentas de venezolanos. Pero como dije, fuera de los problemas de rendimiento también estaban los problemas económicos. ¿Cómo haces para solucionar la inflación dentro de un juego? Bueno, lo que hicieron los desarrolladores fue limitar la cantidad de oro que podías minar por personaje. Esto hacía como que se imprimiese menos plata. Podría decir que los venezolanos lograron transferir la devaluación que tiene su país a RuneScape. Bastante increíble la verdad. Arepa Master 69, como toda leyenda, también tuvo un final. La presión de los clanes, sumado a que cerraron muchas cuentas, hizo que el oro dejara de fluir. Y junto a ello, el ingreso de muchas familias. La figura de Arepa Master 69 desapareció junto con miles de cuentas. Quizás no lo veamos más dentro del juego, pero siempre será recordado. Cuando la economía de RuneScape finalmente se estabilizó, para muchos venezolanos ya era muy tarde. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la crisis en el mundo real se transfirió a un juego, en este caso en la economía. Pero también, si nos ponemos a ver, una crisis en un juego generó una crisis en la vida real. También aprendimos que nunca hay que subestimar a un venezolano con tiempo libre. Y quién sabe, capaz en un futuro, en vez de estudiar la historia de la caída del Imperio Romano, estudian la caída del servidor 73 de RuneScape. Pero fuera de los memes, cuando un juego se convierte en la mejor opción económica, no es una curiosidad, es una señal de alarma. Nos hace preguntarnos, ¿cómo llegamos acá y qué estamos haciendo para cambiarlo? No, boludo. ¿Se vuelve a YouTube, padre? A ver. Arepa Master tenía un coso, un perro. Sí, Arepa Master tenía un perro.